escuchar los comentarios del senador electo Gabaldón y del representante Don en una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a realizar una actualización de las elecciones y también establecer las prioridades para el año 2021 respecto a las políticas y también las oportunidades de advocacy o defensa. Vamos a iniciar escuchando a la senadora electa Gabaldón. Antes de su elección al Senado estatal, ella era la demócrata de más alto nivel en el Comité de Energía y de Agua y Recursos Naturales de la Cámara Baja. Fue miembro del plan de eh, organización de la contingencia de sequías, que ayudó a formular el plan del estado de Arizona para utilizar menos agua del río Colorado. Y nos alegra que usted se unió a nosotros para poder hablar sobre el tema de los recursos hídricos. ¿Me pueden escuchar claramente? Sí. Muy buenas tardes. Es un gran honor poder hablar con ustedes hoy. Soy Rosana Cabaldón y me mudé en 1973 a Arizona. He visto muchos cambios en el estado. Me alegra que la comunidad de Audubon está participando para organizarse y prepararse para la próxima sesión legislativa. Ahora, estoy pasando de la Cámara Baja al Senado. En la Cámara Baja fui miembro del plan de dirección, o perdón, del comité directivo del plan de contingencia de inundaciones y abordé el tema de la sostenibilidad del agua y también formé parte de un comité consultivo para gestión del recurso hídrico. La sostenibilidad del agua es un tema esencial que enfrenta Arizona. La política del agua es complejo y afecta todo en nuestras vidas. Todos tenemos que actuar unidos, republicanos y demócratas, encontrar una solución a largo plazo para cumplir con las necesidades. Tenemos el futuro nuestro depende de una política del agua sostenible y efectiva y está basado en la ley de gestión del agua de los 80. Y la idea es tener todos los miembros, la idea es poder rendir informes sobre las necesidades que enfrentan los estados ante la amenaza de una sequía. Es crítico que los ciudadanos sepan el impacto de las sequías y la importancia de tener un plan de contingencia para la sostenibilidad hídrica. Con los cambios climáticos, tenemos que poder planificar cuidadosamente. Nosotros tenemos que ser responsables y hacer que la sostenibilidad acontezca. Ahora, reconozco a la industria por hacer más enfoque en que la industria pueda ahorrar agua y que a nivel educativo las instituciones y los individuos sepan que hay que valorar este recurso hídrico. Agradezco los esfuerzos de conservación de Audubon para las aves y la vida silvestre. Me preguntaron que cómo podías hacer un alcance efectivo legislativo al respecto cuando las necesidades se encuentran con las oportunidades. Eso forja mucho avance. A veces podemos tener éxito y hacer que mucho ocurra. El enfoque del Estado, apoyar la defensa de la advocacy es importante. No se tienen que desalentar. Su contribución importa. Audubon tiene miembros a lo largo del estado y los invito a que los miembros se comuniquen con los legisladores. Conózcalos. Ellos quieren conocerlos a ustedes. Su meta debe ser forjar una relación. Y cuando usted
se comunica con un legislador, tiene que seguir las siguientes pautas. Reúnase a través del asistente del legislador con el legislador. Explíqueles el interés que tiene y el enfoque de su visita. Tiene que brindar la información clara y poder explicar por qué está reunido con ellos. Si nadie hace la pregunta para que usted pueda explicar bien, entonces usted haga la pregunta, usted dé la explicación. No tema reunirse con sus legisladores. Nosotros también podemos ayudarles a proponer temas sobre el recurso hídrico. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos reunirnos sobre este tema en un futuro? Apunte la información que le dicen y así usted puede comunicarse con sus representantes estatales. Es un placer abordar este tema y poder hablar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Gabaldón. Ahora vamos a escuchar al representante Dunn, que es el presidente del Comité de Suelo, Agricultura y Asuntos Rurales de la Cámara Baja. ¿Podría usted, legislador o representante Dunn, hablar sobre el tema del recurso hídrico, del agua y cualquier otro tema de recursos naturales y recomendaciones para nuestros oyentes? Sí, claro. Voy a hablar un poquito primero de mí. Bueno, yo soy de Arizona, nací y me crié allí y tengo una finca y tuve mucha suerte en el 2018 de ser elegido a la Cámara Baja y ser reelegido también. Y siempre me gusta siempre me gusta apoyar temas sobre el agua, sobre la agricultura y asuntos rurales. Y agradezco mucho los esfuerzos que hacen Audubon. Con respecto a la política y poder hablar con los defensores de la misma, es importante que los constituyentes puedan aproximarse a nosotros. Conocemos a muchas personas, claro, pero queremos siempre conocer a las personas de nuestros distritos, especialmente cuando necesitan nuestro apoyo. Somos personas con agendas muy ocupadas, así que tengan paciencia. Es muy importante por eso hacer una cita. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos con Hailey muchas veces y agradezco mucho el esfuerzo que está haciendo ella con esta sesión. Pues la ley 2625, que es sobre los derechos del servicio o acceso al agua y la amenaza de perder acceso al recurso, pues esta fue una ley que pasó por la Cámara Baja. Si usted tiene un plan para la conservación del agua, básicamente usted no va a perder sus derechos al recurso hídrico, porque la ley lo apoya. Y la idea es que los gobernadores firmen esta ley y ya quede como algo establecido, o es este proyecto de ley, perdón, no es una ley todavía. Entonces, tenemos también un fondo operativo de recurso hídrico del agua. Y la idea es mantener este financiamiento para poder mantener la calidad de nuestra agua. Y hay que seguir trabajando con un presupuesto para este fondo. Ahora, con COVID, con la pandemia, pues hemos tenido un atraso y entonces hubo un estudio sobre agua, sobre eh, almacenamiento del agua de inundaciones para poder enfrentar sequías. Este estudio se presentó y me acuerdo que hubo una propuesta para establecer una tubería y pues ahora se hizo eso una realidad. La idea es llevar el recurso hídrico a las personas y tener suficientes fondos para financiar ese
proyecto. Ahora, mi hermano realizó un estudio y recibió financiamiento sobre la irrigación, era agua para irrigación de las fincas de la zona de Arizona. Otro esfuerzo que estamos haciendo es el proyecto Kalos y también de los lagos, y la idea es poder conseguir financiamiento para esos proyectos. El ADQ quiere hacer estudios porque hay financiamiento disponible y la idea es poder almacenar agua eh, para enfrentar sequías. Voy a averiguar los detalles se requieren con respecto a ADC. Ahora, algo que me parece interesante que tal vez conozcan es la transferencia del refugio Cipolla en el río Colorado. Se le pidió al gobierno federal para poder aprobar la transferencia del agua en zonas rurales, en las zonas aledañas. Parcialmente se permitió que se transfiriera esta agua, pero las zonas rurales están opuestos a este esfuerzo. Entonces, la idea es que se haga una evaluación parcial o completa para hacer un estudio de impacto ambiental para ver qué tan factible es esa transferencia. Ahora, esta transferencia es una pequeña cantidad, pero cuando no queremos impactar el hábitat del río y el caudal, entonces si se hacen una transferencia completa, pues no hay ninguna ley que proteja al río de ese tipo de descenso. Entonces, la idea es eh, trabajar y establecer leyes y poder resguardar el río Colorado y asegurar que haya acceso a agua potable o agua fresca en Colorado. Entonces, ahora estamos pues viendo las diferentes políticas que existen, eh, especialmente los estados que están cerca eh, del caudal del río Colorado, pues esos son estados que estarán activamente eh, viendo qué está aconteciendo y van a estar atentos. Entonces, la idea es que voy a pasar entonces de comités y por favor comuníquese con nosotros. Será un placer atenderlos. Muchas gracias. Son temas que son cercanos a nuestro corazón. Muchas gracias, representante Dunn. Agradezco su rápida explicación. Ahora vamos a escuchar preguntas. No sé si tuvieran preguntas para sus legisladores, no duden en hacerlas. Aún las pueden hacer en español, las podemos traducir. Así que es mejor reunirse con el senador estatal o con el senador estatal. Perdón, con el senador estatal o el senador federal. Yo pienso que pues reúnase con ambos. Todos están en diferentes comités y cualquier ley tiene que pasar por las diferentes cámaras. Si usted está haciendo trabajo de abogacía para diferentes leyes, pues depende del tiempo. Si es una ley, un proyecto de ley que inició en el Senado, entonces el Senado. Si yo por ejemplo, no puedo atender a preguntas de mi distrito hasta que ya haya sido abordado en el Senado, por ejemplo. Entonces hay que saber cuál es el proceso del proyecto de ley, en dónde se encuentra, si en el Senado, si en la Cámara Bajo. Y comuníquese con el Senado. Después haga una cita y explique el tiempo que tiene disponible para poder trabajar en el proyecto. Pues muchas gracias por esa recomendación. Priorizar a quién hablarle. La senadora electa Gabaldon. Muchas gracias por la pregunta. Creo que cada legislador es importante, pero como explicó el representante Dunn, hay que comunicarse con los miembros que están en el comité pertinente. Por ejemplo, el presidente, el vicepresidente del comité, yo soy el miembro del
Yo soy miembro del grupo de, de los demócratas del comité. Entonces, del caucus demócrata, del comité demócrata. Entonces, siempre que hay oportunidad para expresar sus preocupaciones, sus preguntas, pues hay que hacerlo. Porque cuando cualquier persona me envía información, sea me deja información física en mi oficina o me manda un correo electrónico, creo que la información, el conocimiento es poder. Morgan, si usted pudiera hacer un poco de multitasking y colocar el correo electrónico de la senadora electa Gabaldón y el representante Dunn, por favor, en el chat. Hubo una buena pregunta y tal vez ambos pueden responder a ellas. En esta sesión legislativa, eh, hay algo que ha ocurrido o que podrá ocurrir que podría proteger nuestro río mejor. Yo estoy ya pensando en algunos ejemplos. Usted mencionó HD 125, representante Dunn, con respecto a cómo podemos proteger nuestros ríos y nuestros lagos. O inicio yo. Bueno, pienso que cuando pensamos en el agua, es muy diferente en Arizona, porque está dividido en zonas de gestión activa y todo fuera de ese aspecto. Cuando nosotros como legisladores hablamos sobre leyes propuestas, proyectos de ley, hay guías y políticas que afectan y lo que queremos hacer es proteger nuestros ríos. Y la idea es poder continuar eh, gestionando y educando a los legisladores. Entonces, creo que las mejores propuestas para leyes vienen de las personas de Arizona. Estoy totalmente de acuerdo, senadora. Aparte de 2625, esa, esa ley es muy importante y la desregulación también y la adjudicación del agua de suelo. Entonces, entre más, de aguas subterráneas, perdone, entre más hacemos estudios sobre la salud de los bosques, pues vamos a tener que también pensar en políticas para el agua. Y también el representante Dunn dijo que hay que ser creativo, pensar fuera de la caja. Usted dijo, bueno, un sueño para tener una tubería, ¿por qué no? Cuando pensamos en recursos hídricos, hay que pensar creativamente. Y dentro de estos estados que están cerca de la cuenca, pues nosotros somos líderes como parte de ese grupo de estados. Somos líderes en elaboración de políticas hídricas, entonces tenemos que ser muy creativos como líderes. Muchas gracias. También hay una pregunta en el chat sobre los comités y voy a hablar sobre los distintos comités que eh, lidian con los temas que nos interesan. Pero si ustedes si quisieran hablar, perdón, de cambios en la estructura de los comités o algo que debemos saber con respecto a a ambas cámaras. Yo iba a hablar sobre ese tema, pero quizás ustedes pueden responder al tema o a la pregunta. Bueno, el Comité de Energía, de Agua y Recursos Naturales se mantiene igual y mi comité sobre suelo y agricultura, pues, y temas rurales, pues aborda temas del suelo, temas estatales, pastizales, etcétera. Pues eso sí ha cambiado levemente. Sí combinamos muchos comités en la Cámara, por ejemplo, asuntos militares, eh, la seguridad pública, por ejemplo.
pero para los temas que les interesa se mantiene igual. En el Senado han combinado comités, pero son los mismos comités, solo que trabajan conjuntamente. Muchas gracias. Ahora sé que hay muchos temas de las cuales podríamos hablar, pero no tenemos todo el día, lastimosamente, pero agradecemos realmente que aceptara nuestra invitación y que experimentara también este formato de Zoom para poder comunicarse con el público. Así que fue un gran placer y esperamos poder hablar mucho con ustedes el próximo año a partir de enero. Tengan buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y cuídense, por favor. Ustedes también. Pues vamos a hablar ahora de temas básicos. Quiero tomar un paso hacia atrás y recordarles sobre la diferencia sobre los distritos legislativos y los distritos congresionales. LD es el acrónimo de los distritos legislativos y ese es el marco de nuestra ley, de cómo nuestro estado está organizado legislativamente hablando. Hay 30 distritos legislativos en total, con 2 representantes estatales, un senador estatal de cada distrito legislativo, LD. Y eso comprende 60 representantes estatales en total y 30 senadores estatales en total. Ahora hay 9 distritos congresionales. Y aunque ya lo conocen, es importante recordarles que cuando usted está buscando su distrito congresional o legislativo, usted puede ir al chat que está en pantalla y averiguar quiénes son sus representantes. Pero hay un proceso de de volver a establecer los distritos y una nueva comisión independiente que organiza los distritos se va a nombrar en el 2021 para adoptar nuevos distritos legislativos y congresionales para Arizona después del censo 2020, perdón. Entonces, aunque sepan en cuál distrito se encuentran, esto va a cambiar por los motivos que le expliqué. Entonces, para darles una actualización breve sobre las elecciones, si no han leído las noticias, pues les informo. Los representantes de la Cámara Baja Estatal de Arizona se mantendrán en el control republicano, bajo el control republicano, 31-29, y el Senado Estatal de Arizona agregó un demócrata, pero permanecerá bajo el control republicano, 16-14. Cada legislatura dura 2 años y las sesiones regulares inician el lunes en enero y dura 100 días. Con respecto al liderazgo, los miembros escogen sus líderes. Eh, entonces, los miembros de la legisladora escogen los líderes según la Cámara Baja o el Senado. Por ejemplo, los representantes, Rusty Bowers, ha sido reelegido como el vocero del House de la Cámara Baja y la senadora Karen Fann ha sido reelegida como presidente del Senado y el representante Reginald Boulding ha sido elegido como el líder minoritario de la Cámara Baja y la senadora Rebecca Ríos fue elegida como líder minoritaria del Senado. Entonces, después vamos a hablar de proyectos de ley. Cuando se presenta un proyecto de ley, tiene que asignarse a un comité para que lo estudie. Ahora, no todos los proyectos de ley se asignan a un comité. Si un proyecto de ley no se asigna a un comité, probablemente, no siempre, está muerto. Un proyecto de ley puede cambiarse o enmendarse. eh, Ahora,
Si un comité estudian un proyecto de ley, lo harán durante una reunión, escucharán a interesados que están en contra o a favor del proyecto de ley y tomarán un voto. Si la mayoría del comité vota por aceptar el proyecto de ley, el siguiente paso es el proceso legislativo en donde se escucha el, o sea, este paso es un gran paso, ya cuando se escucha la presentación del proyecto de ley. Ahora, los comités que nos interesan son los comités de recursos naturales y del agua. Ahora, el presidente del comité tiene mucho poder e influencia. Determinan qué proyectos de ley se presentan y se votan. Ahora, el partido en control determina las presidencias del comité. Generalmente se establecen una hora específica a la semana durante la sesión legislativa. Estos comités y los presidentes son muy importantes y de mucha influencia. Y es muy importante poder saber quiénes son y así hay una doble oportunidad para conectarse con ellos. eh, los representantes de la Cámara Baja y del Senado. Ahora, lo mismo ocurre en el Senado. Ahora, el partido en control del Senado escoge la presidencia del comité y el presidente escoge los proyectos que se presentan o que se escuchan. La parte que controla la Cámara Baja o el Senado determina quién en el comité, quién está en el comité de ambos partidos. Ahora, esta semana el Senado anunció que va a volver a elaborar su comité y que solo va a haber un comité que aborda el tema de agua, suelo, recursos naturales y energía. Y este es el Comité de Recursos Naturales, Energía y Agua. Entonces, solo para repasar, los, los proyectos de ley se pueden eliminar o continuar cuando son presentados. Eh, Se llama eliminar o matar los proyectos de ley. Y un senador, ahora, el comité de reglamentos en ambos, el Senado y la Cámara Baja, a veces pueden determinar que eliminar un proyecto de ley es no constitucional, o inconstitucional, perdona. Ahora, actualmente en la Cámara de Representantes hay 218 demócratas y 204 republicanos, y hay varias carreras que no están determinadas. Ahora, hay una mayoría ahora de republicanos, y vi en Twitter esta mañana que la senadora Pelosi ha sido reelegida como la vocera de la Cámara de Representantes. Ahora, con respecto al Senado, pues todavía no se ha determinado mientras esperamos eh, la elección de segunda vuelta en Georgia. Ahora, si no, el vicepresidente electo, la vicepresidenta electa Harris será la que determine el voto. Entonces, si el Senado está 50-50 empatados. Ahora, con respecto a la Cámara de Representantes para Arizona, se comprende aquí por una delegación congresional que incluye 5 demócratas y 4 republicanos. Ok, aquí ustedes pueden ver quiénes son eh, los titulares también. Pero los titulares mantuvieron sus cargos. Ahora, en el Senado, el demócrata Mark Kelly ganó en una elección especial en contra de Max Sally, nombrado para reemplazar al senador John McCain, que descansa en paz, y la senadora Kelly eh, va a tener que volver a correr en 2 años o presentarse. Eh, entonces, vamos a hablar de los comités del Congreso de la Cámara Baja.
Entonces, un comité importante para agua y recursos naturales y esos temas es el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja o el House. Y con una mayoría demócrata en la Cámara Baja, Raúl Grijalva, el representante del Distrito Congresional 3, permanecerá como el presidente de este comité y el representante Rubén Gallego y Paul Gosar también se encuentran como miembros del comité. Ahora, algunos comités importantes eh, son el Comité de Energía y Recursos Naturales y el senador, perdón, la senadora Maxali fue presidente del comité. Y ahora, después de que ella fue pues derrotada, hay que ver en dónde Kelly se va a colocar, en cuál comité, para poder lidiar con las prioridades eh, que él defiende. Nos encantaría ver un nuevo senador como miembro del Comité de Energía y Recursos Naturales para representar los temas importantes de Estado. También hay el tema de la minería de uranio alrededor del Gran Cañón y la idea es que estos temas sean también abordados por el Comité de Energía y Recursos Naturales. Ahora, ya que conocen los comités, vamos a escuchar algunas organizaciones de conservación y sus prioridades políticas para el año que viene. Empezamos con Scott Garland de la Federación de Fauna de Arizona, la Arizona Wildlife Federation, y después Liz Archuleta de Hecho, hispanos que que disfrutan de la casa, de acampar y del aire libre. Ok, tiene usted la palabra, Scott Garland. Ahora, soy Scott Garland, que soy el director de eh, la Federación de Fauna de Arizona. Entonces, me pidieron que hablara sobre el financiamiento para las conservaciones. Ahora, necesitamos financiamiento para realizar una buena labor de conservación. Es imposible hacerlo sin financiamiento. Podemos empezar congratulándonos que que logramos que el Fondo de Conservación del Agua y de Suelo fue aceptado. Esta nueva ley fue un gran logro y, es ahora esta ley de, del está siendo financiado con 900 millones de dólares. Y la idea es que el acceso a las aguas, perdón, a las aguas, a las zonas para acampar y cazar, por ejemplo, y también queremos que los parques sean incluidos. Entonces, la idea es que esto pues, nos da mucha alegría de que tiene un financiamiento permanente por esta ley de exteriores y de la fauna. Entonces, también hay otro fondo para los atrasos en los esfuerzos para conservar parques y infraestructura pues relacionada. Pues cuando han ido de casa o acampando y ven que están reparando las tuberías de agua, pues ve lo importante que es la infraestructura y su reparación en los parques. Pues esto es muy importante, especialmente con zonas de parqueo, con senderos, entradas y salidas de senderos. Entonces, pues tenemos desafíos, aunque se pasó esta ley de exteriores. Pues el Departamento de Interior pues no cumplió con varios plazos y los estados tienen que poder cumplir, prorrogar con los fondos, corresponder con los mismos fondos en el estado que a nivel federal. Y por COVID, pues esto no se logró. Entonces, después del siguiente, pues, ley de estímulo, la idea es poder cumplir con los fondos que necesitamos. Eh,
Ahora, también la ley de la fauna de Arizona. La idea es que las especies que están en peligro de extinción estén fuera de la lista de estas especies que enfrentan peligro de extinción. Ahora, no reciben, eh, o sea, para poder apoyar este esfuerzo, pues lo que se obtiene financiamiento por impuestos indirectos, por ejemplo, que va hacia, no sé, la compra de equipo de deporte para la casa, por ejemplo. Entonces, Arizona recibe 32 millones de dólares por año para trabajar y ayudar a conservar las especies que no están en peligro de extinción, las que se pueden cazar y pescar. Entonces, es algo maravilloso para Arizona tener estas leyes. Es más barato tener una especie en la lista de animales que no están en peligro de extinción en comparación a los que están en peligro de extinción. Entonces, es un tema que va a surgir en la siguiente sesión federal legislativa. Ahora, de último, voy a hablar a nivel estatal del Fondo del Patrimonio de Arizona. Es un patrimonio histórico que antes consistía en 10 millones de dólares por año, que era para eh, sitios históricos, parques, y pues se hizo ley por una iniciativa de voto, pero después hubo problemas y se eliminó, fue derogado eh, por el Estado. Y en los últimos años la idea es poder volver a reinstalar o rehabilitar este fondo de patrimonial de Arizona. eh, y ya iba a pasar esta ley, pero ocurrió COVID. Entonces vamos a seguir trabajando en el esfuerzo de rehabilitar este fondo. Ahora, un desafío es que tiene apoyo bipartisano, pero ya uno de los individuos, pues Phil McGee, pues ya no está más. Entonces, finalmente, pues lo último que se puede decir con respecto al financiamiento de la conservación, bueno, yo pues vi en la Oficina Nacional de WWF que hay 8 iniciativas de voto y todos estos esfuerzos, todos estos proyectos de ley, no proyectos de ley, pero estos esfuerzos fueron aceptados. Entonces, la idea es que este es un tema, pues, eh, para el cual es más fácil conseguir financiamiento. Muchas gracias por su actualización, Scott. Y estoy anuente a escuchar las preguntas que se podrían hacer. Ahora, Liz Archuleta va a hablar sobre prioridades. Ella es hecho. Muchas gracias. Es un gran placer formar parte de esta sesión y compartir nuestras prioridades. De hecho, soy Liz Archuleta, que soy la vocera de Arizona de Hecho, que son empoderamiento de líderes hispanos para participar con sus comunidades en la conservación de nuestros suelos públicos. Y incluye varios estados: Utah, Nueva México, Arizona y Utah, Colorado. Y la idea es que pueda participar, que los participantes participen en esfuerzos de conservación. Pues voy a hablar de dos prioridades enfocadas en prioridades legislativas, específicamente de Arizona. Nuestra prioridad principal legislativa es protección del Gran Cañón de la minería y como parte de la ley de protección del Gran Cañón. Vemos este mapa, el mapa de la minería de uranio que se lleva a cabo en el Gran Cañón. Y hay unas zonas vedadas que se ven delineadas en verde y es un retiro de 1 millón de acres de suelo para propósitos de minería de uranio. Y está marcado con, usted va a ver el círculo, pues con
el icono de uranio. Gracias por explicarme. Perdón, por detallarme. Vemos la ubicación de esas minas de uranio que están en blanco y negro, pero también en amarillo, con el punto amarillo, vemos las zonas de minería activa y vemos que el la administración de Trump redujo la zona que se llama del Grand Staircase Escalante de Utah. Y pues lo que estamos viendo, la idea es que, bueno, Trump redujo y su administración 1.9 millones de acres a 1 millón de acres para liberar más suelo para hacer minería allí. Pero si se contamina estas zonas naturales con uranio, esto podría ser devastador. También nos preocupa la ruta de transporte si se fuera a transportar el uranio. El transporte utilizaría pues camiones a lo largo de Tusayan y Flagstaff, que es la ciudad más grande del condado Coconino, o también por transporte ferroviario. Hay mucha preocupación al respecto. Hay una historia, solo para brindarle un poquito de antecedentes históricos. Hay una historia de minería y un legado de minas abandonadas. Hay por lo menos 500 minas eh, abandonadas eh, como parte de la nación de Navajo y 2.000 más abandonados alrededor del Gran Cañón. Y esto ha causado contaminación hídrica y temas y problemas de salud para la comunidad de Navajo. Y como resultado hay un moratorio en realizar reclamos de minería de uranio, y la administración actual está esperando que se elimine el moratorio. ¿Qué piensan ustedes inmediatamente al pensar en el Gran Cañón? Pues yo soy nativa de Arizona, ya 5 generaciones de mi familia ha vivido aquí. Entonces, la identidad de Arizona es el Gran Cañón, es como es una joya, es como el icono nacional, eh, el turi- y es una gran parte de la economía, el turismo al Gran Cañón. La identidad de Arizona está muy asociada con el Gran Cañón y Arizona está económicamente dependiente del turismo al Gran Cañón. Sabemos que el Gran Cañón lo visitan 7 millones de visitantes por año y apoya directamente la economía local con 947 millones de dólares en el 2019. eh, la, los, es- pues todas las actividades recreativas, a la intemperie y las visitas, pues todo llegó a sumar 1.2 mil millones o billones de la economía local y 2.558 trabajos y estableció 2.558 trabajos solo en el condado de Coconino. Ahora, hay un gran significado para a nivel de tribu y a nivel cultural del Gran Cañón. Pues para la tribu Havasupai es muy importante a su patrimonio, a su legado. Y hablé también del legado, no obstante, de la minería de uranio. Históricamente, pues el legado de la minería de uranio es uno tóxico y es algo que está especialmente siendo impactado en la nación Navajo. Hay 500 minas de uranio que están abandonadas y tienen que remediarse y todas están abandonadas pues eh, cerca del Gran Cañón. Esta es una amenaza a la salud pública, al ambiente, es una prioridad para el condado, para los supervisores del agua del condado Coconino y han tratado de abordar el tema ya por muchos años. Ahora, Haley habló de el presidente Grijalba, que es líder del Comité de Recursos Naturales y Suelo. Pues
pasó la ley, logró que se pasara un proyecto de ley y pues tenía que ver, era la ley de protección del Gran Cañón en su centenario. Y ahora estamos pues viendo que se introdujo, que se presentó otro proyecto de ley por el senador Cinema. Y la idea es que el moratorio que ya se ha levantado, pues que el moratorio de la minería de uranio sea permanente. Ahora, se realizó una encuesta porque la opinión pública eh, siempre o continuamente se presenta o presenta su oposición a la minería de uranio. Pero muchos se mantienen en silencio y necesitamos que los que no han hablado, los que están en silencio, que eh, haga su voz escuchar. Entonces, la idea es poder proteger esta joya de la corona, el Gran Cañón, la joya de la corona de Arizona. Y entonces tenemos que hacer de que esto sea una prioridad legislativa y estamos abogando para que se presente un reconocimiento de hecho como organización que ayuda a la conservación de los suelos públicos de Arizona. Ahora, esta ley, esta memorial, la idea es reconocer a los hispanos y ayudar a elevar la importancia de la cultura, tradición y perspectivas hispanas y fortalecer y avanzar la conservación del suelo público y el agua para nuestras futuras generaciones. Entonces, queremos tener defensores para este esfuerzo y la idea es poder presentar este memorial ante la cámara baja. Usted puede compartir aquí en Hecho o aquí no, pues con Hecho, contactándonos y hablar de su historia, del por qué el Gran Cañón es importante para usted, por qué la minería de uranio lo afecta a usted, eh, y yo le voy a mostrar cómo puede hacer este tipo de contribución. Pues los invito a formar parte de la red digital de Hecho. Está en el chat el enlace. Una vez que se una, puede recibir información sobre temas importantes, sobre la minería de uranio en el Gran Cañón. Le vamos a mandar eh, alertas y también se unirá a una gran red de personas que todos son, que se esfuerzan en crear impacto a través de acciones y coordinación entre sus miembros. Aquí muestro que nos encontramos en Facebook, en Twitter, en Instagram y @hecho online. Y por favor, conéctese con nosotros, síganos y búsquenos en el sitio, en el internet también. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar Hecho y nuestros esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, Liz, por su información tan importante. Pues vamos a hablar ahora sobre las prioridades de Trout Unlimited, que es trucha ilimitada. Muchas gracias por unirse a este esfuerzo hoy, a este webinar. Es tan importante que seguir nuestra pasión y lograr que todo el mundo se involucre en la protección del ambiente. Vamos a hablar sobre los suelos públicos o las tierras públicas. Vamos a hablar de TU, que es Trout Unlimited. Y lo que hacemos es esforzamos o realizamos esfuerzos para proteger el hábitat de la trucha y las vías hídricas. Entonces, ¿qué son los terrenos públicos? Pues es una mezcla de terreno propietario del Estado y 40 millones de acres actualmente son considerados terreno público multiuso en Arizona. Entonces, ellos gestionan el multiuso del terreno. Y esto incluye pastizales, pues eh, la industria de la madera y la recreación.
Afortunadamente tenemos 40 millones de acres. Qué gran fortuna tenemos. Es un recurso realmente que impulsa nuestra economía. Y también las actividades recreativas a la intemperie representan, bueno, consisten en 200,000 trabajos y contribuyen a 3,63 mil millones de dólares en impuestos locales y estatales. Pues la idea es que hay propuestas de ley estatales que quieren transferir la ley federal, perdón, los terrenos federales al estado. Y la idea es que los estados tengan el control. Aquí vemos en la gráfica los terrenos propietarios de nuestros vecinos que han sido vendidos. Entonces, esta propuesta de ley pues llegó hasta el nivel del gobernador, pero eh, después lo vetó. A pesar de del gran impulso económico, pues el, eh, el Estado puede pues, costear, porque un incendio forestal, por ejemplo, pues nos cuesta $1 millón, por ejemplo, y yo creo que realmente es mucho más. Generalmente el representante Finchem es el que está siempre al tanto de estos proyectos de ley y Trout Unlimited y otras organizaciones, pues tratamos de que los terrenos públicos se puedan acceder a ellos fácilmente. En la sesión del 2021, perdón, del 2020, se pasó eh, el proyecto de ley para reconocer el Día de Apreciación de los Terrenos Públicos en Arizona. Y la idea es crear conciencia pública, educar a las personas sobre en qué consisten los terrenos públicos y por qué es que Arizona es realmente único en este aspecto. En la sesión legislativa de 2021, eh, pronosticamos que el House y el Senado, que la Cámara Baja y el Senado eh, cambiarían de partidos, o sea que el control cambiaría de partido. Ahora, quiere decir que va a haber un riesgo elevado de estos proyectos de ley malos o nefastos para los terrenos públicos. Hasta el momento todavía no hemos escuchado ningún rumor, pero las elecciones pues acaban de ocurrir. Estamos esperando eh, que la legislación se dé este año. Durante la reelección, Finchem, el representante Finchem, pues se presentó, se postuló para el vocero y coleccionó eh, 8 votos, o 10 votos, perdón. Pero lo que muestra es que Finchem está tornándose más popular y podría ser más atractivo con respecto a la legislación que presenta. Es otro motivo por el cual tenemos que ser vigilantes y tomar acción una vez que se presente este proyecto de ley al comité o que se estudie por el comité. Lo que se puede hacer, o sea, ¿qué puede hacer usted? ¿Cómo puede involucrarse? Sé que se va a hablar más al respecto, pero todas las organizaciones que están escuchando, trabajamos conjuntamente para alertar a los miembros y las comunidades para que se involucren. Esta es mi información de contacto y puede involucrarse con el Comité de Políticas Públicas de Drought Unlimited. eh, y somos muy fáciles de contactar. Y lo que hacemos es siempre mandar actualizaciones a nivel semanal. Eh, la idea es poder lograr, sea por llamadas o y en donde podemos escribir nuestro testimonio, enviarlo. También hay federaciones de cazadores. Estamos trabajando ya en nuestro tercer año, en donde, y también, perdón, los cazadores, pescadores, y ellos forman parte del grupo para apoyar nuestros proyectos de ley. Por último, en TU
tenemos una coalición de negocios que dependen del acceso a los terrenos públicos para sus recursos. Así que la industria o estos negocios son de gran impacto y lamentablemente a veces no saben cuáles son las últimas leyes que están ya, eh, que han pasado eh, y siempre les gusta involucrarse y actualizarse. Así que si están interesados, pueden escribir a nathan.ris@tu.org, ese soy yo. Y si usted es propietario de un negocio y quiere formar parte de la coalición de pequeños negocios, puede hacerlo contactándome a mí. Muchas gracias, Nate, por brindar la información. Voy a hablar de las prioridades de Audubon para la siguiente sesión legislativa. Hay 4 prioridades claves para Audubon que están relacionadas al agua. Queremos ver avances sobre gestión de agua subterránea. Queremos agua limpia para Arizona. El representante Dunn lo mencionó. Queremos mantener más agua en los ríos y financiar adecuadamente los departamentos o el departamento que protege el agua y el ambiente. Primero, el avance de gestión de agua subterránea de Arizona. Aparte de esta parte en azul, en donde esa es la zona activa de gestión, y tenemos una zona no activa que está sin color, y la zona de Greater Arizona, la zona rural de Arizona, no se regula realmente el agua subterránea. Las zonas fuera del de las zonas gestionadas, activamente gestionadas, AMA, pues estas zonas eh, tienen más de 1.5 millones de personas. Entonces, y comprenden 80% de la huella humana del Estado. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Que un propietario de un terreno puede iniciar un nuevo uso del agua y también bombearlo y hasta retirar el agua de suelo o agua subterránea, aunque eso cause un declive o se seque, o se sequen, perdón, los pozos aledaños. Ahora, el año pasado, la republicana Regina Cobb de Kingman pasó una ley que ayudaría a que los condados formaran sus áreas de gestión rural, que podría ayudar a ralentizar la extracción de agua subterránea y así proteger comunidades. Y la idea es que los estados puedan permitir que más herramientas de gestión se utilicen. Si quisiera aprender más sobre este tema de agua subterránea y cómo se relaciona a aves, a peces y otra fauna, por favor, haga clic en nuestros blogs. También tenemos el programa que se llama Priorización de Políticas para asegurar que haya agua limpia para todas las personas que viven en Arizona. Entonces vemos que algunas de los recursos o algunas de las fuentes no están protegidas más según la ley de agua limpia debido a los retiros o a los reajustes federales de la administración de Trump. Y la idea es que esta reducción pues no ocurra y que ahora se revierta. Nos encantaría que usted comparta su historia sobre por qué estas vías hídricas son importantes. Y si tienen historias, por favor, cuéntenoslas para que podamos abogar, que nos ayude a abogar cuando vamos al Senado el próximo año. Más agua en los ríos. La idea es que este proyecto de ley 2675 pues, pues llegue a convertirse en una ley tangible. Y pensamos que queremos que esta ley ya llegue a la línea de meta eh, para la próxima legislación, para poder proteger nuestros ríos y que el agua se mantenga dentro de los ríos. Eh,
Nuestra cuarta prioridad política incluye financiamiento adecuado para las agencias estatales que deben proteger el agua y el ambiente. Y es esencial que nuestro estado de financiamiento para asegurar que el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona atraiga y retenga expertos en el tema del agua. Entonces, oportunidades para advocacy, para defensa. Bueno, vamos a hablar sobre qué puede hacer usted desde la casa durante la siguiente sesión legislativa para poder apoyar o defender las políticas que le importa a usted. Sarah, muchas gracias, Hailey. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy en día. Tenemos mucha información para usted que ya se compartió y voy a intentar que el cierre sea rápido y claro. Estamos grabando toda esta información y les vamos a enviar nuestras filminas para que ustedes puedan consultarlas si hay algún dato que quizás usted no escuchó bien. Ahora, durante la pandemia, va a ser difícil comunicarse con el proceso democrático. No sabemos qué nos trae el futuro con respecto a este escalamiento de la realidad de casos de COVID-19. Y no sabemos cómo se va a manejar la siguiente sesión, pero voy a darles sugerencias de advocacy, de defensa, para poder usted poder hacerlo desde el confort de sus hogares, que es lo que denominamos como advocacy. Defender, es defender para crear cambio, cambio positivo. El ambiente en el cual nos concentramos hoy es el ambiente legislativo. Hay diferentes tipos de defensa de advocacy. No voy a mencionarlas todas. Voy a hablar sobre solo el entorno legislativo. Ahora, algo útil y productivo como herramienta de advocacy son alertas de acción. Es una gran forma de participar y eh, abogar por leyes de agua limpia y recursos naturales adecuados. El paso uno es poder registrarse para recibir correos electrónicos de sus organizaciones preferidas que realizan trabajo de advocacy y esperar que las solicitudes para acción pues o que estas organizaciones se comuniquen con ustedes con sus solicitudes de acción. Aquí le muestro un ejemplo de las diferentes estrategias. Esta fue de Audubon y yo estaba pidiendo más apoyo a nivel del Senado para el proyecto de ley 2675. Recibimos 550 solicitudes de personas que enviaron esta alerta de acción a sus senadores. Ahora, varias organizaciones les pueden enviar alertas de acción y deberían responder a cada una de ellas, porque entre más acciones se envían a los legisladores, más acciones pues se pueden eh, eh, llegar a concretar. Y lo que queremos es concientizar y llamar la atención de los legisladores sobre estos temas. Estos son ejemplos de otras alertas de acción. Provienen de grupos que son socios claves de Audubon. Una se llama Agua para la Coalición de Arizona. Y con todas estas alertas de acciones colectivas que hacemos sobre eh, las leyes, las políticas, pues hay miles de mensajes que se envían a los legisladores. Y eso fue algo que se notó, que marcó la diferencia. Y la idea es que los legisladores respondan a todas estas acciones o estas alertas de acción. Otra herramienta útil para abogar eh, en
a nivel legislativo es un sistema que se llama solicitud para hablar o para pronunciarse. Eh, Antes, para poder lograr que un tema llegara hasta el nivel de un comité, que llegara a un comité, usted tenía que presentarse, pronunciarse físicamente, pero ya ahora todo ha cambiado. Se puede hacer en línea y Audubon lo ha hecho de aún más fácil con la herramienta, ya que ellos han hecho pues el trabajo principal. Lo que hay que hacer es contactar a Audubon. Ahí está el enlace y solicite, pues, formar parte de este sistema de vocero o sistema de declaración y recibirá información sobre la sesión subsiguiente. Este es el enlace que mencioné que está ahora en el chat de Zoom. Esto es el, la pantalla o eso es la información que ve el legislador cuando ellos ven el programa de solicitud de declaración y ellos lo ven. Hay un ejemplo del año pasado con el proyecto de ley 1635 para facilitar que hubiese más control sobre el agua subterráneo para el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona. Ahora, se mencionó sobre la importancia de que los constituyentes manden información o mensajes y que su mensaje sea específico. Y es muy importante con cualquier tipo de esfuerzo de advocacy. Cuando envía un correo electrónico, identifíquese el propósito, las leyes específicas, comparta testimonios personales sobre por qué le interesa este tema, sea educado, diga gracias y pida que respondan a su correo. Aquí es un enlace al sitio web de la legislatura de Arizona para encontrar a sus gobernantes. Pues yo recomiendo que cualquier mensaje que envíe debe copiarse también a sus asistentes. Es importante desarrollar una buena relación con los asistentes o las asistentes, ser educado, decirles gracias. Eso puede, no sé, hacer la diferencia y ser como el factor eh, crucial para comunicarse con el gobernante. Es muy fácil también acceder al sitio web de la legislatura del estado de Arizona y también registrarse para recibir, no sé, eh, perdón, puede recibir notificaciones, pero también hay listas de los distintos senadores y le da toda la información de contacto de las asistentes o asistentes, las o los asistentes de los senadores. Y pues, ¿por qué no? Se puede llamar como se hacía antes. ¿Por qué no? Llame y pida hablar con un miembro del personal. Y esto aplica realmente más a oficinas del Congreso. Probablemente lo van a mandar a un miembro del equipo y usted va a tener que presentar su caso al miembro, ¿verdad? Al del equipo y no le van a pasar al gobernador. Pero eso no es tan cierto a nivel de la legislatura estatal. Sí es posible conversar con sus gobernadores, con sus legisladores estatales. Diga que usted es un elector o un miembro del público, identifique el proyecto de ley que presenta, eh, detalle cualquier motivo específico y pida una solicitud, pida una respuesta y siempre sea educado. Y ahora hay reuniones virtuales, puede ser por Zoom. Y estas herramientas se crearon pensando en reuniones pues presenciales y ahora virtuales. Pues hay que
leer de antemano, prepararse, sepa cuáles son sus distritos, los comités a los cuales pertenecen, sus registros de de voto, haga una cita, perdón, su historial de voto, registros de voto, haga una cita con el personal, perdón, con el miembro del equipo para poder reunirse con el legislador. Y la idea son reuniones virtuales, ¿verdad? Y vamos a hablar del proceso legislativo eh, a grandes rasgos. Pues hay un brochure que se preparó por la República de Arizona, perdón, del Arizona Republic, perdone. Aquí está el enlace. eh, y el periódico pues le muestra en el enlace cómo realizar o cuál es el proceso del proyecto de ley y cómo se convierte a ley en Arizona. Yo pienso que realmente es interesante seguir a los legisladores en Facebook, en Instagram, en Twitter. Sígalos, así usted va a conocer sus posiciones, va a saber qué están haciendo y le va a dar como mucha información eh, importante para que usted pueda presentar los proyectos de ley. Eh, los webinars también son grandes oportunidades. eh, enviar cartas a los editores de los periódicos, a las, a los, y aunque el público en general quizás ignore todas estas cartas a los editores, pues le aseguro que los legisladores las leen. Así que lo recomiendo. También los town halls, las reuniones grandes, eventos, como se mencionó eh, en en la ciudad capital, todo se hace virtualmente, claro, pero son buenas oportunidades. No obstante, Haley, usted tiene la palabra. Y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por la explicación. Realmente muy buenas las recomendaciones que dieron. Y cuando estábamos preparándonos para esta charla, pues yo aprendí muchas cosas nuevas. Quiero concluir con lo siguiente, que pues nos hemos pasado 5 minutos sobre la agenda, pues yo sabía que esto iba a ser una sesión de mucha información, o esta iba a ser una sesión de mucha información y tal vez hasta con demasiada información. Por eso es que queremos hacer disponible esta filmina para ustedes, o perdón, estas presentaciones para ustedes. Si ustedes tuvieran preguntas importantes o que consideran importantes, pues no da tiempo de abordarlas ahora, pero aquí está mi correo electrónico para que ustedes me manden sus preguntas. Hasta las pueden mandar en español y las podemos traducir. Así que vamos a formalmente empezar a cerrar este webinar y lamentablemente no tenemos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas, pero vamos a darle seguimiento a sus preguntas y esperamos que en enero, pues, que enero traiga mucha más actividad para apoyar y defender nuestras causas. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.